Buen día. La canción de hoy se llama Yamuna Purina, de Srila Bhaktivinoda Thakur. Yamuna Purinam Kadamba Kanane Ki Karinu Saki Aham Syama Bansidari Mani Manchapari Kore Lila Rasaraya Osaki. ¿Qué fue lo que vi hoy? Un bosquecillo de Cantamba, en la ribera del Yamuna, un hermoso y negruzco niño que portaba una flauta estaba sentado sobre un trono incrustado con joyas, ejecutando sus pasatiempos como Rasa Rais, el monarca de las velocidades trascendentales. Krishna Keli Sudha Prasavanam Hasta Dalaparim Si Radha Si Hari hasta Saki Pariyanam. En los 8 pétalos del altar enjollados estaban Radha y Hari, rodeados por sus más queridas asistentes, las 8 gopis principales. Allí ejecutaba Krishna sus pasatiempos amorosos que son como una cascada de néctar. Sujita Nartanem Savasaki Gane Tusishe Yugaladane Krishna Lilahari Prakriti Sundari Vistarishe Sabovane. Con sus canciones y artística danza, todas las gopis satisfacían a la atesorable divina pareja. Así contemplé los lilas de Krishna con sus hermosas amantes mientras deambulaban por el espléndido bosque. Garena Haivo Vane Pravansivo y la Rasera Tare Tuyikula Laya Vaya Braya Raya Vinovi Nati Kore. Para poder saborear el néctar de estos lilas no regresaré a casa, sino que permaneceré en el bosque. Renuncia a todos los lazos familiares y simplemente adora al Señor de Braj. Esta es la humilde petición de Bhaktivinoda. Ahora vamos a la lectura de la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, epílogo. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fue el más magnánimo dador del mensaje Mahaprabhu en esta era. Todo el tesoro que había sido salvaguardado por unos pocos y lo dio a muchos. Revivió el movimiento de Sankirtan de Mahaprabhu, permitiendo a los devotos reunirse alegremente. Ahora el Vaishnavismo no está más amenazado por regímenes opresivos y brahmanas reaccionarios, y la prédica a través de la imprenta podía proteger la santidad del Vaishnavismo verdadero y puro de Mahaprabhu en contra de la corrupción sahajiya. Antes de que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenzara con la Gaudiya Math, el público en general veía a los sannyasis con desprecio o, en el mejor de los casos, con apatía, debido a que su conducta personal y antecedentes espirituales eran cuestionables. Pero Srila Prabhupada conquistó la apatía del público hacia los sadhus y la religión. Derrotó a los prakritas sahajiya, quienes
erróneamente imitaban los pasatiempos del Señor a los impersonalistas quienes minimizaban el sendero de la devoción pura. Protegió la misión de Srimad Mahaprabhu de quienes la destruían en nombre de la adaptación a las circunstancias que se vivían. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sabía que el mundo había cambiado mucho desde la época de Srimad Mahaprabhu, pero que a su vez el sendero, el Vaishnavismo, era eterno. Así creó facilidades mediante las cuales los devotos podían reunirse libremente para hacer Sankirtan en los pasillos de la Gaudiya Math y escribir Harikatha en las páginas de la Gaudiya. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati vio y apreció los inventos del mundo moderno de la misma manera que apreciaba cualquier otra cosa, como elementos para utilizarlo en la misión de Mahaprabhu para el servicio devocional. Predicó a través de la imprenta mientras que simultáneamente la usaba para proteger la santidad y autoridad del Vaishnavismo puro en contra de la corrupción y la mala interpretación. Él mismo escribió más de 108 ensayos y libros. Publicó las revistas Sayana, Tusani, Gaudiya, Nadia, Praka, Bhagavan, Paramarti y Kirtan, y estableció las imprentas Bhagavata Yatra. Gaudiya trabajo de impresión. Nadia Prakash y trabajo de impresión. Paramarti publicó el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Bhagavat y el Sri Brahma Samhita con comentarios. Srila Prabhupada estableció 64 templos. Introdujo exhibiciones devocionales, dirigió transmisiones radiales y estableció parikram organizados a los dham sagrados. Fue el primer acharya en investigar y recopilar información sobre los 4 sampradayas Vaishnavas y en enfatizar su meta común. Srila Prabhupada se ganó el respeto y admiración de todos, inspirando excelencia en cada esfuerzo devocional, en el saber de la integridad y el refinamiento, donde la Gaudiya Math no admitía cuestionamiento alguno. Sus normas eran inatacables. Fue tan formidable el debate que nunca fue derrotado. La fuerza de su convicción e intensa determinación le ganaron el título de Singha Guru, el Guru León. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati no era tan solo un maestro de estricta austeridad. Él propagó compasión y devoción a su alrededor, tal como una fuente. Nutrió a sus discípulos con el efecto divino, como Bhakti Kusunga Srama Maharaj escribió en la biografía de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada Saraswati Thakur. Donde quiera que él estaba, muchas personas venían ante él con el fin de verlo, y tan pronto como él llegaba, el sonido del Sankirtan reverberaba en todas las direcciones, inclusive cuando caminaba, permanecería
absorto en el éxtasis del Hari Katha y el Kirtan. Una sobrenatural descripción corriente de júbilo seguía así la Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati por todas partes. La mayor contribución de Srila Prabhupada fue que él dio el más elevado concepto de devoción a miles de almas rendidas que tomaron refugio en sus pies de loto, quienes vinieron a inquirir de él acerca de Krishna Prem, la meta última de su vida. Se regocijaban al comprender que cualquier concepto de devoción pura que ellos pudieran haber tenido ante el concepto de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta era infinitesimamente superior a ese. Sus discípulos lo vieron como la fuente suprema de la devoción más elevada. Srila Bhakti Raksaka Siddhar Maharaj ha expresado esto en forma muy bella en los versos de su Sisi Dayita Daksam. De sus pies de loto, el río nectario de amor divino fluye por todo el universo. Sus servidores, como abejas, mantienen sus vidas bebiendo la miel que cae de ellos, y los devotos puros en el refugio de la velocidad confidencial del Braj gozan de felicidad de cantar las glorias de esos pies divinos del loto. El afecto paternal tan estimado en este mundo es un colosal engaño, y sin lugar a dudas la reciprocidad del afecto conyugal compartido en matrimonio es algo ilícito. La amistad mundana y el parentesco familiar no son otra cosa que un engaño disfrazado. Yo he recogido estos pensamientos de los rayos de luz que emanan de las uñas de los santos pies de esa gran personalidad, la personificación del afecto supremo, supramundano. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dijo: yo, la corriente Bhaktivinoda, nunca era eliminada, nunca será eliminada. Y ciertamente su movimiento ha llegado a todo el mundo, llevado por sus discípulos y discípulos nietos. Srila Prabhupada es la personificación de la misericordia perfecta, y sin causa de Srimad Mahaprabhu es el árbol de los deseos Kalpavrika de la Gaudiya Vaishnava. No solo ha proporcionado conocimiento del movimiento de Srimad Mahaprabhu por medio de su propia prédica o de sus seguidores, sino que también los ha provisto con todo lo necesario para el servicio devocional eternamente. Entonces, terminamos la biografía de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur este día, y aquí bueno, no el libro, no hemos terminado el libro, pero aquí hay varios conceptos interesantes que vamos a ir leyendo hasta terminar el libro, porque posteriormente se va a hablar de su maestro espiritual Gaura-Kishora Das Babaji. Entonces tenemos todavía la mitad del libro para seguir leyendo. Ahora vamos a pasar a el libro de Bhakti Rasaka Siddhar Maharaj, que está hablando del Bhagavatam y del Gita Mala. Y entonces vamos a buscar por donde nos quedamos. Aquí dice: con
Nobleza, tú nos dices que tales comparaciones filosóficas causarán daño al ignorante y al irreflexivo. Desinteresadamente señalas los comportamientos inmorales de los vairagis ordinarios, quienes se denominan a sí mismos seguidores del Bhagavatam y del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Noblemente nos dice que a menos que sea explicado con pureza, Vyasa puede hacer que miles de hombres tengan problemas en el futuro. Pero mi querido crítico, estudia la historia de las eras y de las naciones, donde se ha visto que la gente haya comprendido plenamente al filósofo y al reformador. La religión popular es el temor de Dios y no el amor espiritual puro que Platón, Vyasa de Jesús, Chaitanya enseñaron a sus respectivos pueblos. Ya sea que expliqué la religión absoluta de manera figurada o con expresiones sencillas, que la enseñes a través de libros o de pláticas, el ignorante y el reflexivo siempre la degradará. Indudablemente es muy difícil decir y muy agradable escuchar que la verdad absoluta tiene tanto afinidad con el alma humana que se manifiesta a través de ella como por intuición, que es innecesario hacer esfuerzo alguno para enseñar los preceptos de la verdadera religión. Esta es una idea ilusoria. Podría ser cierto en cuanto a la ética y al ABC de la religión se refiere, pero no en cuanto a la más elevada forma de fe que precisa de un alma excelsa para comprenderla. Ciertamente se requiere que el alma reciba un entrenamiento previo en los elementos de la religión, como aquel que estudia las fracciones en las matemáticas necesita un entrenamiento preliminar en las cifras y figuras elementales de la aritmética y la geometría. Decir que la verdad es buena es una verdad elemental que la gente común capta muy fácilmente, pero si se le dice a la gente común que Dios en su naturaleza espiritual es infinitísimamente inteligente y poderoso, esta se forjará una idea diferente de lo que uno entiende por esa expresión. Todas las verdades superiores, aunque intuitivas, requieran de educación previa en verdades más simples. La religión más pura es aquella que nos da el concepto más puro acerca de Dios, y de la religión absoluta demanda que el hombre tenga una concepción absoluta de su propia naturaleza espiritual, y como es posible entonces que el ignorante logre obtener la religión absoluta mientras siga siendo ignorante. Bueno, nos quedamos aquí. Vamos ahora al Chaitanya Charitamrita. Hari Bol, Hari Bol. Estamos, Yayo, sí, Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Daita Chandra, Yayo, Gora Bhaktavinda. Estamos en el verso 154 del Madhya Lila, capítulo 19. El Señor Sri Chaitanya
Instruya Sila Rupa Goswami. Taveyaya Tangupari Goloka Brindavana Krishna Charana Kalpavrise Kare Arohana. Situada en el corazón y regada con Savana Kirtan, la enredadera del Bhakti sigue creciendo. De ese modo alcanza el refugio del árbol de deseo de los pies de lotos de Sri Krishna, que está situado eternamente en el planeta Goloka Vrindavan, en la región más elevada del cielo espiritual. Srila Prabhupada nos dice, en el Brahma Samhita 5.37 dice, Ananda Simaya Rasa Prativa Viktavin Tavilla Evan Niyan Rupatayan Kalabim Goloka Evan Nivaksan Akiladma Butom Govindadi Purusha Tamaha Vayami. Yo adoro a Govinda, el Señor primogenio, que reside en su propio reino, Goloka, con Radha, que se asemeja a su propia figura espiritual y personifica la potencia estática Ladini Shakti. Tiene como compañera a las amigas íntimas de ella, que personifican expansiones de su forma corporal y que están imbuidas y penetradas en la raza espiritual perennemente dicho. En el mundo espiritual, la suprema personalidad de Dios, Krishna, se ha expandido por medio de su potencia espiritual. Él tiene su forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, Saksi Ananda Vigraha, en el planeta Goloka Vrindavan. Todo es una expansión espiritual de Saksi Ananda. Allí todos son de esa misma potencia Ananda Simaya Rasa. La relación entre la suprema personalidad de Dios y su servidor es Simaya Rasa. Krishna, quienes le acompañan y sus enseres son de la misma potencia Simaya. De este modo, la suprema personalidad de Dios se expande por todo el mundo espiritual, y cuando esa potencia Simaya se expande a través de la potencia material, se vuelve omnipresente. La idea es que la suprema personalidad de Dios aunque existe en su propio planeta Goloka Vrindavan, está presente también en todas partes. Anantara Stam Paramanu Shayatan Stam. Él está presente en todos los universos, aunque son innumerables, y está también presente en el átomo. Ishvara Sarva Bhutanam Dridadesi Aryunastistati. Él está también presente en el corazón de todas las entidades vivientes. Esa es su potencia, de que todo lo penetra. Goloka Vrindavan es el planeta más elevado del mundo espiritual. Para llegar al mundo espiritual, después de atravesar la cubierta del universo material, es necesario pasar a través del Brahma Loka, la refulgencia espiritual. Entonces se puede llegar al planeta Goloka Vrindavan. En el mundo espiritual hay también otros planetas llamados planetas Vaikunta, en los cuales se adora al Señor Narayana en actitud de temor y reverencia. En esos planetas predomina Santa Ras, y algunos de los devotos se relacionan con la suprema personalidad de Dios en la melosidad de servidumbre Dasya Das. En lo que a la melosidad fraternidad se refiere, ese raza está representado en Vaikunta
por Gaurava Sakya. La amistad con temor y reverencia. El otro raza de fraternidad que se manifiesta a fraternidad. Y entonces el otro raza de fraternidad que se manifiesta en forma de Sravamba, amistad en el plano de igualdad, se da en el plano de Vrindavan. Por encima de esta, el servicio al Señor en actitud de Vasalya Ras, amor paternal, y por encima de todo esto, relación con el Señor en actitud de Madhurya Ras, amor conyugal. Esos 5 razas se manifiestan plenamente en el mundo espiritual en relación con cada devoto tiene con el Señor. Así pues, en el mundo espiritual, la enredadera del Bhakti Lata se encuentra reposo a los pies del loto del Señor. En esos planetas predomina Santa Ras y algunos de los devotos se relacionan con la Suprema Personalidad de Dios en la velocidad de servicio Dasya Ras. En lo que a la velocidad de fraternidad, de amistad, se refiere, ese raza está representado en Vaikuntha por Gaurava Sakya, la amistad con temor y reverencia. El otro raza de fraternidad que se manifiesta en forma de Vishamba, amistad en el plano de igualdad, se da en el plano de Goloka Vrindavan. Por encima de esta, el servicio devocional al Señor en el Vatsalya, raza amor paternal, y por encima de todos ellos está la relación con el Señor de actitud de Madhurya Ras, amor conyugal. Esos 5 razas se manifiestan plenamente en el mundo espiritual en relación con cada devoto tiene con el Señor. Así pues, en el mundo espiritual, la enredadera del Bhakti encuentra reposo en los pies del loto de Krishna. Taha Vistaritan Haya Pale Premam Palam Idam Malice Nitya Savanadi Yadla. En el planeta Goloka Vrindava la enredadera crece mucho y produce el fruto del amor por Krishna. El jardinero, aunque sigue en el mundo material, riega continuamente la enredadera con el agua de escuchar y cantar sobre el Señor Supremo. Harikata. Significado de Srila Prabhupada. En Goloka Vrindavan, los devotos tienen relaciones muy íntimas con la Suprema Personalidad de Dios. El devoto se ocupa en el servicio del Señor con gran amor estático. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifestó personalmente ese amor en sus enseñanzas a las personas que viven en el mundo material. El fruto de la enredadera devocional es el deseo puro de servir y complacer los sentidos de la Suprema Personalidad de Dios. Krishna Nedriyam Priti Isham Dare Prema Nama Chaitanya Charitamrita Dilila 465. En el mundo espiritual, el único deseo del devoto es complacer los sentidos de la Suprema Personalidad de Dios. Las almas condicionadas del mundo material no pueden ni entender ni apreciar el hecho de que el devoto puro que se encuentra en el mundo material puede ofrecer servicio íntimo al Señor llevado por sentimientos de amor estático y ocuparse constantemente en complacer los sentidos del Señor Supremo. Aunque se le ve en el mundo material, el devoto puro está siempre ocupado en el servicio íntimo del Señor. Esto no puede entenderlo un devoto neófito común y corriente. Por esa razón, las escrituras dicen, Vaishnava era Kriya Mudram Villeja Navuyayam, ni quien quiera
Ni siquiera los sabios eruditos del mundo material pueden entender las actividades del Vaishnava puro. Todas las entidades vivientes están vagando por el universo, pasando por diversas especies y por diversos sistemas planetarios conforme a sus actividades fructivas. De entre muchos millones de entidades vivientes, tal vez una sea lo bastante afortunada como para recibir la semilla de la enredadera de servicio devocional, la Bhakti Lata Viz. Por la gracia del Maestro Espiritual y de Krishna, alimenta el Bhakti Lata regándola frecuentemente con el agua del proceso de escuchar y cantar Shravana Kirtan. De este modo, la semilla del Bhakti Lata brota y crece más y más alta, cruzando todo el universo hasta que atraviesa la cubierta del universo material y llega al mundo espiritual. La Bhakti Lata Viz continúa creciendo hasta que llega al sistema planetario más elevado. Goloka Vrindavan, donde vive Krishna. Allí la enredadera se refugia en los pies del loto del Señor, que son sus destinos final. En ese momento, la enredadera comienza a dar los frutos del amor estático por Dios. El devoto que alimenta la enredadera tiene el deber de ser muy cuidadoso. Se explica que el riego de la enredadera debe continuar. Iham Mali, Sesha Nityam, Savanadi Yalam. No es que en determinada fase podemos dejar de cantar, escuchar y ser ya devotos maduros. Quien interrumpe su práctica caerá de servicio devocional con toda seguridad. Nadie, por muy elevado que sea, debe abandonar el proceso de riego del Shravana Kirtan. Si se abandona ese proceso, se debe a una ofensa. Así se explica en el verso siguiente, pero el verso siguiente lo vamos a leer mañana. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gora Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol, Go Premanande, Hari Hari Bol.